Hola chicos, yo soy Ella Rus y hoy día yo les quiero contar una historia de mi vida, cómo me deportaron del Perú. Al toque les quiero calmar, no me deportaron ahora, ahorita estoy tranquila con mi carnet de extranjería, aún sin DNI porque no estoy casada, pero la historia que les voy a contar sucedió conmigo hace unos 6-7 años atrás, 6 creo. Los que no me conocen, soy una chica rusa que vive en Perú y vivo acá hace 9 años. En resumen de mi vida, vine acá por otro chico peruano con cual ahorita no convivo y mientras estábamos viviendo juntos no fue todo tan bien como lo esperábamos y decidimos separarnos. Así que eso significaba que yo tenía que regresarme a Rusia. Para entonces yo no tenía ni carnet de extranjería porque todavía no había el ley por cual te daban carnet de extranjería por los hijos peruanos que tienes. Y entonces cuando tú ingresas al país siendo extranjero te dan un determinado tiempo como visa de turística, ¿no? Algo así. Y a mí me dieron medio año, pero desde que pasó el medio año yo tenía una multa, $1 por un día. Y no significa que me van a botar de país o deportar o lo que sea, si yo tengo una multa de $1000, nada. Simplemente yo nunca podré salir de Perú hasta pagar mi multa. No estábamos muy bien puestos económicamente con mi ex, éramos jóvenes y... bueno, a los 20 años, ¿quién va a tener suficiente plata peor para pagar una multa, no? Yo tenía una multa acumulada como 2 años, si no me equivoco. Entonces son 365 más 365 días al día y los dólares. Entonces eran alrededor de $750 por ahí. Y obviamente yo no tenía con qué pagar. Tampoco podría decir, oye mamá, por favor, quiero irme de acá, quiero que me apoyes, dame el dinero para que salga. Y obviamente, ¿quién va a querer pagar $700 solo por quedarte en un país y como que no estabas haciendo nada malo, ¿no? Solo te quedaste más de lo que está permitido. Pero también lo entiendo, son leyes y obviamente que los tenemos que respetar. Entonces yo llorando en migraciones, pidiendo consejos cómo puedo evitar pagar la multa porque no tengo ni un sol y necesito salir de acá. Y me dicen, señorita, pero si no tiene plata para pagar su multa, entonces tendrán que ir a la policía de extranjería y les van a ayudar a salir del Perú. Y yo toda feliz voy allá, no entiendo nada porque todos esos papeles que me daban llenar eran con un idioma español muy avanzado para mí. O sea, puedo entender, ¿no? Algo, un contexto y eso. Y eran muchas letras y como yo quería salir y ya de verdad no quería regresar acá, lo firmé todo y ya, entonces feliz, me voy al aeropuerto, toda con mi pasaje, saliendo del Perú porque ya quería regresar porque acá tanto funcionó y para mí era como luz del día salir. Regreso a Rusia. Comienza el invierno, me congelo y aparte yo ya tenía una hija con mi ex y él me comienza a escribir que vamos a cambiar todo, comenzaremos todo de cero y seremos una familia feliz. Nos vamos a vivir aparte de mis padres, bla bla bla. Y yo digo, sí, vamos a hacerlo, voy a regresar a Perú, pero... cuando yo salía de Perú, ¿no? Con esos documentos que me dieron a la policía de extranjería, ellos me dijeron, tú vas a salir con esto normal, lo único que tienes que hacer es simplemente ir a la embajada de Perú en Rusia y decirles, oh, mira, yo tengo una hija peruana, tienes que dejarme entrar a Lima de nuevo, a Perú. Y yo seguí sus consejos de los chicos, voy a la embajada de Perú en Rusia y el señor por ahí me dice que, oh, perdón, pero tú estás deportada y no puedes ingresar al Perú como mínimo por 5 años. Yo ni imaginaba que me deportaron, porque eso es todo lo que han hecho y de que dijeron que podré regresar cuando quiero era una mentira. Era deportación. Por eso me estaban preguntando, oye, dime el día que, cuando ya tienes tus pasajes, dime el día que quieres salir. ¿Para cuándo es? Para que te pongamos en los documentos. Y yo, toda inocente, creía que solo están haciendo un documento para salir. Y en realidad era deportación. Allá es donde me puse un poco estresada porque los pasajes, no sé por cuál razón, debe ser por mala temporada o no sé, fin de verano acá. Pero los pasajes en febrero siempre están más baratos que en otros meses. Al menos a mí me tocaba así, porque primera vez yo vine por
soles, solo 1000 soles, imagínense. Bueno, era pasaje solo ida, no ida y vuelta, pero de todas maneras era baratísimo. Por eso siempre digo que venir a vivir a Perú es mi destino. Si yo estoy en la embajada de Perú en Rusia y no sé qué hacer y le pido consejos al señor embajador, si me puede apoyar con algo, mandar una carta a otra embajada o comunicarse con migraciones del Perú, ¿a qué podemos hacer? Porque yo no tenía plata para pagar más, porque después los pasajes sí costaban $1200. Y él me dice que, ay no, perdón señorita, no podemos hacer nada. Y para variar, ahorita yo voy de viaje, me voy a descansar en España o algo así, ya no me acuerdo claramente, pero se iba a otro país. Y entonces me pidió esperarlo 1 o 3 meses. ¿3 meses? 3 meses, 3. No me acuerdo también bien, pero... En fin, yo no podría esperar porque el pasaje barato era ahora. Y si yo espero un mes más, 2 meses más, 3 meses más, ya no tendré ese pasaje, ya no tendré oportunidad. Y aparte, mi hija tenía 1 año y 11 meses en enero. Su cumpleaños es 3 de febrero. Y si yo esperaría un poquito más, entonces tendría que comprarle su pasaje. Pero hasta que los niños cumplan 2 años, ellos viajan gratis. Los consejos de Rosita: si tienes hijos, viaja con ellos hasta que cumplan 2 años. Entonces el embajador se va a España y yo me quedo en Rusia, fría, invierno, y con ganas de regresar a Perú calientito, donde en febrero hace rico calorcito. De hecho que estamos en febrero, casi en inicios de marzo, y aún es de verano, aún estamos disfrutando este tiempo tan hermoso. Como soy una persona muy rara, no sé, a veces no entiendo y no sé cómo explicar mis hechos, lo que estoy haciendo. Con prohibición, no sé si dice así, con prohibición de 5 años de ingreso al Perú, yo compro mi pasaje y simplemente me voy. Tenía miedo, te lo juro, tenía mucho miedo, porque por ser aerofóbica, ¿quién va a gustar ir 17 horas y después regresar 17 horas? No, nadie, pues. Entonces yo quería ir y quedarme allá, porque para mí volar en avión es un suicidio, ya te lo juro. Y entonces compro mi pasaje y regreso toda feliz a Perú. En Rusia todo bien, en España, donde fue mi escala, todo bien. Ingresando al Perú toda feliz porque ya estoy acá. Y bueno, en realidad yo dudaba que alguien me puede regresar, porque eso cuesta caro y a nadie le conviene regresarme ahora para ver con una hija peruana. Entonces yo vengo toda feliz, tengo mi pasaporte biométrico, le doy mi pasaporte a la señorita de la ventanita y cuando lo pasa, sale alerta migratoria. Y todo así de rojo mi cara y todo rojo, quineando. Oh, Dios mío, tenía una vergüenza, tenía un miedo, tenía de todo. No puedo explicarte, pero no mostraba la vista. O sea, yo me parecía toda tranquila. Creo que eso fue una vez en mi vida, porque yo soy, sí, estoy estresada. Yo soy muy emocional, ¿no? Todas las emociones se notan en mi cara. Casi es imposible para mí guardarlos. Y yo quería impresionar, pues llegando al Perú. Yo puse un vestido, o sea, en avión volaba en una ropa, pero tenía un vestido. Era un vestido largo hasta la punta de los pies, por decirlo, pero el corte era atrás. Espero que se me ve o se me escucha al menos. El corte era por atrás para poder caminar, pues, porque no podrás caminar si está recto nomás, ¿no? Te vas a caer. Sale la alerta migratoria, yo estoy esperando que me preparó el destino y la chica toda asustada dice: ay señorita, un ratito, perdón, voy a llamar al administrador o a alguien más. Entonces viene un hombre y viene y todo así, ¿eh? Feliz de verme. Yo, entendiendo el poder de mis ojos, le estoy parpadeando para que me deje ingresar. Dios mío, qué miedo. Y yo no sé qué cosa hace en su computadora. Dice, de Rusia. Ah, ya, esperen un ratito. Chic, 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 en su computadora. Pase, por favor. Obviamente yo toda feliz, rapidito se me fui, todo. Y yo caminando con coche, con bebé en la mano, con una maletera, que no era maletera, creo que era una bolsa, porque mi maletera se rompió. Compré una barata en el mercado cuando regresaba de Perú a Rusia y creo que se me rompió, ¿eh? Entonces yo, en posición algo así, acá la maletera, acá el coche, y no olviden mi vestido con el corte por atrás. Y yo en esta posición de una lombriz, un cangrejo, no sé qué cosa, caminando.
Y digo, ¿por qué todos me están mirando? ¿Será porque soy extranjera, no? Oh, Dios mío, cómo me desacostumbré que en Perú la gente te ve y bla, bla, bla. Y de ahí, pero ya estuve toda molesta porque el viaje era complicado, con una bebé, con un montón de cosas. Y sigo con estas cosas empujando que ya no podría más. Y no me alcanzó los carritos esos donde se ponen los maletas. O todavía no habían, no sé por qué no agarré un carrito. O no lo podría llevar porque tenía un coche, no sé. Entonces estoy así toda hacia abajo y sigo caminando. Y de ahí una señora se acerca y me dice, "¡Ah, señorita, se ve su cu". No lo puedo creer. Estuve caminando con Q al aire porque como soy alta no puedo usar muchos vestidos. La mayoría de vestidos me quedan cortos y los otros que tienen un corte me queda corto el corte porque el corte se sube hasta el cuello y se ve todo el Q. Y la señorita me dice, "Ah, se les ve pues, ¿no?". Y como yo estuve toda molesta ya, cansadísima, no sé, estuve muy molesta. Y le digo, "Ay señora, no molesten". No la entendí bien, te lo juro, no la entendí. No la entendí y me da vergüenza. Y señora, esta señora que me vio con el potacho al aire, perdóname por favor, si ven este video, perdóname por responder así, me da una vergüenza. Dios mío, pasaron tantos años y yo sigo recordando esa situación. No recuerdo su cara de la señora, pero obviamente que ella vino con intenciones lindas y yo la cancelé así de feo. Qué vergüenza. Bueno, y entonces ya saben, creo que por qué me dejaron ingresar así al Perú con solo un clic en la laptop. Pero acá no se acaba la historia, porque pasando los años, yo sigo viviendo en Perú y ya separé con el chico y yo seguí acumulando otra multa, porque todavía no había ley por los niños. Entonces estoy acumulando la multa de nuevo y decido arreglar mi estadía, ¿no? Decido pagar mi multa para estar bien en Perú y tal vez me darán unos 3 meses más. Es bien complicado porque tienes que salir de país, ingresar de nuevo y solo recién allá donde te puedes pagar la multa y comenzar tu estadía en Perú, o sea, tu visa turística de nuevo. Cuando quiero arreglarlo, voy a migraciones y la chica entra a su laptop y le sale alerta migratoria. Y me mira y dice, Dios mío, ¿qué pasó? Pero yo no sé, señorita, les juro, yo vine, salió alerta migratoria cuando yo vine acá, o sea, le tuve que explicar toda la situación de nuevo. Y ella dijo, pero eso es imposible, no los deberían dejar entrar. Y yo le dije que sí, yo estoy muy consciente de que no me deberían dejar entrar, pero me dejaron y estoy acá. Y no me estaban diciendo que no se podría hacer, que usted ingresó por el cerro, por la frontera con Ecuador. Claro, pues claro, ¿quién no hace esto todos los días? Una rusa espía por si acaso, pasando por un cerro con un coche y una bebé de 1 año y 11 meses. Sí, eso ya suena como una película americana. Esperen en próximos meses en Netflix. Bueno, al final lo pude arreglar todo, salió la ley de los niños y me anularon toda la multa nueva que ya también acumulé como por 2 años porque simplemente no sabía cómo más puedo arreglarlo. Entonces cuando salió la ley solo vine y ¡pum! Como si no fuera nada, me anularon toda la multa. Felizmente, gracias por esa ley. Por eso digo que mi estadía en Perú no es coincidencia, no pasó porque, no sé, no debería pasar porque yo quise. Yo creo que pasó, todo esto pasó porque debería pasar y sí creo en destino. Bueno chicos, eso es todo para el día de hoy. Espero que les haya gustado este video. Pongan los likes, activan la campanita y no olviden a comentar este video. Suscríbanse a mis redes sociales. Acá está mi Instagram, por si acaso si me quieren ver un poquito más, porque acá en YouTube aparezco últimamente muy pocas veces. Y nada que decir más. Chao, chao. Ah, me picó la mosca. Sucedió conmigo hace... ¿cuántos años? Pero acá... ¡Oh, Dios mío! Suscríbete ahora a mi canal. Suscríbete ahora a mi canal. Activa la campana y ponle like. Suscríbete ahora a mi canal. Yo sé que te gustó.